Hola jóvenes, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Vamos a continuar hablando de este tema que es el de las fases de las sustancias puras, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, en este libro, que es el libro de la estructura de propiedades materiales de Smith, este, vamos a hablar de las fases binarias. Las fases binarias, la palabra bi significa dos. Entonces, cuando hablamos de binario, significa que es una fase con dos materiales puros, dos materiales puros. En este caso, un ejemplo claro sería el cobre con el níquel, ¿no? O por ejemplo el hierro con el carbono. Son dos sustancias puras que se van a mezclar. Es necesario que tengamos presente los nombres, qué es una mezcla y qué es una aleación, ¿no? Bueno, considerando ahora una mezcla o aleación de dos metales en lugar de sustancias puras, una mezcla de dos metales se denomina aleación binaria. Una mezcla, oíganlo bien, de dos metales se denomina aleación binaria y constituye un sistema bicomponente, dado que cada elemento metálico de una aleación se considera como un componente separado. O sea, si los tuviéramos como separados, tendríamos por un lado el níquel y por otro lado el cobre. Entonces, se consideran como si estuvieran separados, pero al mismo tiempo ya cuando se unen sacan una sola gráfica. Dice, así el cobre puro es un sistema monocomponente, mientras que una aleación de cobre y níquel es un sistema bicomponente, ¿no? Bicomponente. O sea, bi significa, la palabra bi significa dos. Aguas con eso siempre, ¿no? Bueno, en ocasiones los aceros al carbón que contienen principalmente hierro y carburo de hierro se consideran sistemas bicomponentes. Esto es lo que yo les comentaba al inicio de esta presentación. Pues bien, en algunos sistemas binarios metálicos los dos elementos son completamente solubles entre sí. ¿Qué significa la palabra solubles? Completamente solubles significa que uno se puede disolver en el otro y se pueden mezclar completamente. Es como en el caso de el agua y la sal. El agua y la sal son completamente solubles, ¿no? Pero aquí dice que tanto en estado líquido como en estado sólido. Llega el momento en que yo puedo agregar mucha sal a una cierta cantidad de agua y entonces ya no se logra disolver toda la sal. En esos casos hay que tomar en consideración hasta qué porcentaje puede llegar la solubilidad. En estos sistemas, dice, solo existe un tipo de estructura cristalina para todas las composiciones de los componentes. Por lo tanto, se denominan sistemas isomórficos, a fin de que los dos elementos tengan solubilidad sólida completa entre sí, suelen satisfacer una o más de las siguientes condiciones formuladas por Hume-Rotary y conocidas como las reglas de solubilidad sólida de Hume-Rotary. Aquí están las reglas para la solubilidad. Ojo con esto. Esto es lo que quiero que ustedes aprendan el día de hoy en esta clase. Esto, primero, el tamaño de los átomos de cada uno de los dos elementos no debe diferir en más del 15%. Es decir, si el tamaño del hierro, por ejemplo, en el caso que dice aquí, ¿no? De cobre y níquel, si el tamaño del cobre es así, no puede ser el níquel así de pequeño, porque entonces ya se pierde ese 15%. Se refiere a que el tamaño de este con el tamaño de este tienen que ser más o menos similares, más o menos iguales. Si yo tuviera algo así como esto, entonces sí, no sobrepaso el 15%, y este es un átomo de níquel y este es un átomo de cobre, y entonces tenemos ahí dos átomos distintos, pero con un tamaño más o menos parecido. Los elementos no deben formar compuestos entre sí, esto es, no debe, no debe haber una diferencia apreciable en las electronegatividades de los dos elementos. Ese es otro punto importante. Los elementos no deben formar compuestos entre sí. Entonces, o sea, ellos deben de mantenerse cada uno con su respectivo átomo, ¿no? No es como el cloruro de sodio que se convierte ya en un compuesto, ¿no? El cloro y el sodio, cuando se unen el cloro y el sodio, forman un compuesto que se llama cloruro de sodio. En este caso, cuando yo mezclo el agua con la sal, con el cloruro de sodio sigue siendo cloruro de sodio y el agua sigue siendo agua. Sin embargo, se pueden disolver uno en el otro.
Pero en el caso del cloro con el sodio como tal, eso ya sería un compuesto, porque uno le cede electrones al otro. Acuérdense de la, ¿cómo se le llama esta? De la, este, del enlace atómico que hay. ¿Eso qué quiere decir? Que entre el cobre y el níquel no tiene que haber un enlace atómico, porque si llega a haber un enlace atómico por diferencias de electronegatividades, entonces se convierte en un compuesto. Y en el caso de un material que es soluble en el otro, es soluble, pero siguen estando cada quien en su respectivo componente. El punto número 3 dice que la estructura cristalina de cada elemento de la solución sólida debe ser la misma. La estructura cristalina de cada elemento de solución sólido debe ser la misma. Es decir, que si yo tengo una estructura cúbica centrada en la cara, la solución sólida tendrá que tener así toda la estructura cristalina de ese tipo. No es válido o no se puede decir que hay una mezcla cuando hay uno que tiene estructura BCC, otro tiene estructura FCC, otro tiene estructura HCP y otro tiene otra vez. Entonces tienen que tener exactamente la misma estructura cristalina para que se pueda decir que son dos materiales que se han logrado mezclar entre sí. Y por último, los elementos deben tener la misma valencia. Entonces, el cobre y el níquel, para este caso, deben tener la misma valencia. Esas reglas de Humer-Rolter, dice, no son todas aplicables a cada uno de los elementos que se muestran que muestran solubilidad sólida completa. Un ejemplo importante de un sistema de aleación binaria isomórfica es el sistema de cobre-níquel. En este caso, en la figura 8.5 se muestra esa imagen donde se ve el cobre y el níquel cómo se comportan. Se muestra un diagrama de fases de este sistema con la temperatura como ordenada y la composición química en porcentaje de peso como abscisa. Es decir, en el eje de las X va la temperatura. No, perdón, la ordenada. A ver cuáles son las ordenadas y cuáles son las abscisas. El eje de las Y es la ordenada, entonces sería la temperatura en el eje de las Y el porcentaje de peso en el eje de las X. Este diagrama se ha determinado, dice, para condiciones de enfriamiento o equilibrio lento a presión atmosférica y no se aplica a aleaciones que se hayan enfriado rápidamente a lo largo del rango de solidificación. El área por encima de la línea superior del diagrama se llama liquidus, viene de un nombre así como en latín, y corresponde a la región de estabilidad de la fase líquida, es decir, ahí en esa parte, después de la línea de líquidos, la parte llamada líquidos, en esa parte no vamos a encontrar otra cosa más que los dos metales, pero en forma líquida. Y sin ningún problema puedes estar a una temperatura determinada, un grado arriba, un grado abajo, o un porcentaje más o menos, pero ahí solamente va a haber siempre líquidos. Entonces esa fase dice corresponde a la región de estabilidad de la fase líquida. Y el área por debajo de la línea inferior o solidus representa la región de estabilidad de la fase sólida, es decir, ahí por más que le busques, aumentes la cantidad de material o disminuyes la cantidad de material de cada uno de ellos, se le llama la región sólida. Ahí va a haber sólida nada más. ¿Ok? La región entre líquido y sólidos representa una región bifásica donde coexisten las fases líquida y sólida, como en el caso que veíamos en la clase anterior, donde había agua y vapor de agua en el mismo espacio, o como cuando en el caso del hierro teníamos hierro líquido y hierro sólido, y conforme iba disminuyendo la temperatura, o a como se iba enfriando, se iba convirtiendo, el líquido se iba convirtiendo en sólido. Pues en esa región nosotros vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos a tener una mezcla de sólido y líquido a la vez. Pero en el caso que vimos del hierro puro, pues hablábamos de un solo material. Pero aquí ya no, aquí ya hablamos de dos, de dos, de dos, de dos materiales, que sería el cobre y el níquel. Para el diagrama de fases binario isomórfico del cobre y el níquel, de acuerdo con la regla de Gibbs, F es igual a C menos P más 1. A la temperatura de fusión de los componentes puros, el número de componentes C es igual a 1, ya que el cobre o el níquel
ya sea cobre o níquel, y el número de fases disponible P es igual a 2, líquida o sólida, lo cual da por resultado un grado de libertad de 0. Es decir, F es igual a 1 menos 2 más 1, que vendría siendo igual a 0. 1 menos 2 es 1 y 1 más 1, es menos 1, y menos 1 más 1 es igual a 0. Estos puntos se denominan puntos invariantes, F igual a 0. Esto significa que cualquier cambio de temperatura modificará la microestructura, ya sea a sólido o a líquido. Por consiguiente, lo único que vamos a ir variando ahí va a ser la pura temperatura. La presión no nos interesa porque se supone que esa mezcla se hace a presión atmosférica. Por consiguiente, dice, en las regiones monofásicas, líquida o sólida, el número de componentes C es de 2 y el número de fases disponibles P es de 1, lo que da por resultado un grado de libertad de 2. F es igual a 2 menos 1 más 1 igual a 2. Esto significa que se puede mantener la microestructura del sistema en una región mediante la variación, ya sea de la temperatura o de la composición de manera independiente. En la región bifásica, el número de componentes C es de 2 y el número de fases disponibles P es de 2, lo que da por resultado un grado de libertad de 1. Esto es cuando F es igual a 2 menos 2 más 1 es igual a 1. Esto significa que solo una variable, ya sea temperatura o composición, puede modificarse independientemente del tiempo que se mantiene la estructura bifásica del sistema. Si se modifica la temperatura, la composición de las fases también cambiará. Para entender mejor esto que acabo de leerles acá, es necesario que nos vayamos a la gráfica. Miren, aquí está la gráfica. Por la parte de arriba de esta línea que está aquí entre 1100 y 1455, la línea que está acá arriba, tenemos líquido. Es decir, acá donde anda el cursor en este momento, aquí donde está el cursor, voy a tener solamente líquido. Y acá, por debajo de esta otra línea, de acá es la línea de sólidos. Es decir, que en toda esta región que yo estoy poniendo aquí, con este porcentaje de níquel y de cobre, yo voy a tener siempre sólido a esta temperatura. Entonces, la temperatura donde comienza a, a convertirse en líquido es de 1084 grados. Pero esto para un metal de los dos que están acá. Uno de ellos se empieza a convertir en líquido a 1084 grados y el otro a 1455 grados. Entonces, por eso es que están distantes entre este punto y este punto. Y en medio de esas dos líneas, me voy a encontrar con una mezcla de sólido y líquido. La mezcla de sólido y líquido aquí la representan con la letra L más alfa. Para este caso, la letra alfa representa al sólido. Por eso aquí dice solución sólida alfa, ¿no? Alfa significa sólido. Y acá, en la letra L representa líquido. Entonces, cuando ustedes vean L más alfa, significa que yo tengo una mezcla de sólido con líquido. Ahora, el líquido, aquí en este caso, se utiliza una regla llamada la regla de la palanca para poder determinar en un cierto punto como el que se ve aquí en la línea punteada a 1300 grados centígrados, cuando yo me encuentro a la mitad acá, a la mitad de esa ojiva que aparece ahí, yo quiero saber en ese punto exacto qué porcentaje tengo de níquel y qué porcentaje tengo de cobre. Para esto, entonces tengo que utilizar una ecuación que se llama la regla de la palanca. Voy a graficar en la parte de abajo los porcentajes de peso en níquel, pero también los porcentajes de peso en cobre. Yo empiezo con 0 de níquel. Aquí en este punto yo tendría 10% de níquel, por lo tanto el 90% sería de cobre. Luego tengo 20% de níquel y 80% de cobre. Luego 30% de níquel y 80% y 70% de cobre, y así sucesivamente. Y en este punto, cuando llego al 50, tengo mitad y mitad. Tengo 50% de níquel y 50% de cobre. En este caso, este análisis se hace cuando tengo 58% de níquel. Si yo tengo 58% de níquel, tendremos un 42% entonces más o menos de
de cobre. Y para esas mezclas de cobre con níquel, entonces la W0 representa el peso, el porcentaje de peso de níquel, y WL representa el porcentaje de peso en níquel. Perdón, pero esto se hace si fuera níquel puro y si fuera níquel mezclado, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Ahorita lo vamos a entender mejor acá abajo, en la ecuación. ¿Por qué? Porque el porcentaje de peso significa, una cosa es el porcentaje de, ¿cómo se llama? El porcentaje que yo le agregué, y otra cosa es el porcentaje que se está convirtiendo en líquido y el porcentaje que es de sólidos. Entonces, este diagrama de fases del cobre-níquel, el cobre y el níquel tienen una solubilidad líquida y sólida completa. Las soluciones sólidas de cobre y de níquel se funden en un rango de temperaturas más que a una temperatura fija, como es el caso de los metales puros. Entonces, para eso vamos a entrar en lo que se llama la regla de la palanca. Voy a irme un poquito más adelante. Miren, aquí se vería por separado. En estas gráficas, en la figura 8.6, tenemos cómo se verían, cómo se ven los dos mezclados, ¿no? Dice, el cobre puro tendría esta forma de para solidificarse, y el níquel puro tendría esta forma. O sea que el cobre puro se solidifica a una temperatura muy baja, por abajo de 1100, pero el níquel puro se solidifica a una temperatura por arriba de 1400. Ahora bien, cuando yo tengo ciertos porcentajes, entonces la gráfica, miren cómo se comporta. Hace una curva donde el líquido está en un punto y el sólido está en otro punto, entonces ya no es una línea, ya no es una meseta, ya la meseta se va perdiendo. Pero si se dan cuenta, esta línea, si seguimos la línea de puntos, se va a formar una imagen como esta que se ve acá. Ahí me está indicando cuál es la forma en que se logran solidificar ambos metales cuando van mezclados. Esta ojiva me muestra la forma en que el níquel y el cobre se mezclan o se solidifican más bien cuando van mezclados. Pero en esta línea que viene aquí, diagonal, de L1 a S1 o de L2 a S2 o de L3 a S3, en esa línea de solidificación, justo en medio de esa línea yo tendré siempre un porcentaje de líquido y un porcentaje de sólido. Voy a tener una mezcla de los dos. Entonces, para encontrar cuál es el porcentaje, se utiliza esta que se llama la regla de la palanca. Dice que un diagrama de fases binario de dos metales A y B completamente solubles entre sí, a ver, permítame un tantito, completamente solubles el uno con el otro, usado para la deducción de las ecuaciones de la regla de la palanca a una temperatura T, la composición de las fases es WL y de la fase sólida es de WS. Entonces, cuando hablemos de WL, que sería esto, estamos hablando de la composición de la fase en líquido, y acá WS de la composición en la fase sólida, y W0 sería la mezcla de ambas. Entonces, acá arriba, en el que acabamos de ver acá arriba, en este de acá, aquí teníamos el W0 es una mezcla de ambas, y el WL es el porcentaje de peso del níquel en líquido. Y acá WS, el porcentaje de peso de níquel, pero en sólido. Hay 58% de peso de níquel en sólido en ese punto y 45% de peso en níquel de líquido. Es decir, cuando entran a la mezcla los dos, hay 45% de níquel, pero después termina cuando ya se solidifica todo, termina en un 58%. Esta regla de la palanca, pues no es más que una ecuación. No entiendo por qué le llaman regla de la palanca. No sé la verdad a qué se deba eso. Pero aquí está, la regla de la palanca dice los porcentajes en peso de las fases en cualquiera de las dos regiones de doble fase de un diagrama de fases
en equilibrio binario se puede calcular usando la regla de la palanca. Por ejemplo, el porcentaje en peso de líquido y el porcentaje de sólido para una determinada temperatura se puede calcular para cualquier aleación de composición media en la región de dos fases líquida y sólida en el diagrama de fases cobre-níquel. Entonces, aquí la regla de la palanca es un poco difícil, la verdad, entenderla, pero aquí está la ecuación. XL, que sería la cantidad en líquido, más la XS, que sería la cantidad en sólido, me da igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de lo que yo tenga en líquido más lo que tenga en sólido me da el 100% de la cantidad de mezcla que tengo ahí, ¿no? Entonces, si despejamos eso, la cantidad de líquido será igual a 1 menos XS, o sea, 1 menos el porcentaje en sólido, y la cantidad de sólido sería 1 menos la cantidad de líquido. Así de sencillo, ¿no? Porque el 1 representa el 100%. Para entender mejor esto de la regla de la palanca, aquí vienen algunos ejemplos, pero antes de eso viene la ecuación. Entonces, la regla de la palanca aquí está un poquito extraña porque al final dice, una segunda ecuación para la deducción de la regla de la palanca se obtiene por balance de pesos de B en la aleación como un todo y la suma de B en las dos fases por separado. Considere un gramo de aleación y efectúese el balance de peso. De este modo, la cantidad total de peso va a ser igual a XL por WL más XS por WS. Combinando con XL, que es igual a 1 menos XS, entonces la cantidad de peso total es igual a 1 menos XS por WL más XS sobre WS. Para entenderlo mejor, bueno, aquí también la otra forma es W0 es igual a WL menos XS por WL más XS por WS. Entonces, redondeando todo, la fracción de peso de la fase sólida se obtiene, de la siguiente manera, haciendo el despeje de XL, de esa ecuación que está acá arriba, ¿verdad? Hacemos aquí el despeje y ahora XL, que representa la fracción de peso en la fase líquida, es igual al peso de sólidos menos el peso total de la mezcla entre otra vez el peso de sólido menos el peso de líquido. O sea, es una comparación de porcentajes nada más. Para entenderlo mejor, creo que me voy a pasar directamente al problema planteado aquí. Dice, para deducir la regla de la palanca, se considera el diagrama de equilibrio binario de dos elementos A y B, que son completamente solubles entre sí, como se muestra en la figura EP81. Sea X la composición de interés de la aleación sea W la fracción de peso en A. Entonces, vean la fórmula. Aquí dice, sea T la temperatura de interés y trace una línea de enlace de línea de sólidos en el plano S para formar la línea de enlace SOL. De las soluciones de las ecuaciones de la regla de la palanca se tiene lo siguiente. W0 menos S sería la línea que va desde S hasta 0. WL menos SWS es igual a la línea que va del líquido a S, ¿no? A sólido. La fracción en peso de la fase sólida sería igual WL menos W0, que sería OL, y WL menos WS, que sería LS. Entonces, vean, aquí está la región de líquido, la región de sólido, el punto donde empieza a cambiar de sólido a líquido, luego el punto donde está la mezcla y por último el punto L. Estos puntos que están, el punto S y el punto L, son puntos que yo tengo que definir en línea recta con respecto a la temperatura. Pero en realidad la mezcla real que yo tengo va a ser, la mezcla real que yo voy a tener va a ser la que está aquí en W0. Esa es la cantidad de peso total que yo voy a tener. Pero tengo que sacar el valor de S y el valor de L para poder determinar los porcentajes de peso en ese punto determinado. Y miren, aquí entonces pasamos a este otro ejemplo, donde dice una aleación de cobre-níquel contiene 47% de peso de cobre y 53% de peso de níquel. Y se encuentra
a 1300 grados centígrados. Utilizando la figura 8.5, que fue la que vimos en la primera de todas, de donde venía el cobre y el níquel, responda a las siguientes cuestiones. ¿Cuál es el porcentaje en peso de cobre en la fase sólida y líquida a esta temperatura? ¿Y qué porcentaje en peso de la aleación es líquida? ¿Y qué porcentaje es sólida? Aquí se pone más interesante este inciso B. Entonces, para el inciso A, dice de la figura 8.5 a 1300 grados centígrados, la intersección de la línea de enlace con el líquido da 55% en peso de cobre en la fase líquida y su intersección con el sólido se ofrece 42% en peso de la fase sólida. De la figura 8.5 y utilizando la regla de la palanca a 1300 grados centígrados sobre la línea de enlace, tenemos lo siguiente. El peso total del níquel es de 53%. El peso en la fase líquida es de 45% de níquel. Eso cuando está en líquido. Y el peso cuando está en sólido es de 58% de níquel. ¿Esto cómo lo sabemos? Esto lo sabremos yéndonos a esto que está aquí, miren. Dice, con el líquido da 55% de peso en cobre en la fase líquida y en su intersección con el sólido se ofrece 42%. Entonces tengo que irme a la tabla que está acá arriba, a esta que está acá arriba, ¿dónde está? A esta de aquí, y ahí saco estos valores. Miren, me voy, yo saco el 53% de níquel en peso, aquí más o menos estaría el 53 aquí, y trazo una línea horizontal hacia ambas condiciones y luego la vuelvo a bajar hacia acá y aquí me da el 45%, más o menos aquí se aprecia que es el 45% de níquel en la fase líquida. Y como me voy al extremo donde choca con la isoterma de la fase sólida y bajo hacia abajo me da 50 y qué, si aquí está 50, 55, 56, 57, más o menos 58%. De ahí fue de que se sacó. Entonces lo que hago es, cuando me dan el peso de la mezcla, que sería el W0, como en este caso acá abajo, miren que me dan el peso de la mezcla de W0, que es de, ¿dónde dice? ¿Dónde estaba acá? Dice que una aleación de cobre-níquel contiene 47% en peso de cobre y 53% de níquel. Entonces, como yo sé que tiene 53% de níquel, me voy al 53% de la mezcla y a partir de ahí saco las otras, las de 55 y la de 42. Me las va a dar la línea de líquido y la línea de sólido. Ellos son los que me van a dar estos dos valores. Ahora bien, ya que tengo esos dos valores, entonces los voy a anotar aquí. Voy a decir algo así como esto. Para 55%, 53% de níquel, cuando W es 0, le corresponde en la línea de líquido un 45% y en la línea de sólido un 58%. Y ahora hacemos aquí la fracción de peso de la fase líquida. XL sería igual a WS menos W0 entre WS menos WL. Entonces yo tendría WS que vale 58 menos W0 que vale 53 entre 58 menos 45. Y me va a dar 5 entre 3. Y me da un punto 38. ¿Eso significa, esto qué significa? Que en ese punto central donde yo estoy tomando la línea que va de W0 hacia arriba, en ese punto central de la ojiva, el porcentaje de la fase líquida es de 38%. Es decir, de esa mezcla que hay ahí, un 38% es líquido. ¿Sí? Para eso me sirve la regla de la palanca, para poder saber en ese punto qué tanto tengo de líquido. ¿Sale? La fracción de peso de la fase sólida se hace igual, pero ahora con XS. Entonces se tiene que despejar XS y ahora tiene W0 menos WL entre WS menos WL. Sería 53 menos 45 entre 58 menos 45. Sería 8 entre 13.62. Por lo tanto, el porcentaje en peso de la fase líquida de sólida sería 62%. Tengo 38% de este líquido y 62% de sólido. Esto a lo mejor lo hubiera yo detectado muy fácil si hubiera dicho yo que
38 para 100, ¿cuánto me falta? 38 para 100 me faltan 62. Entonces, si ya tengo un 38% de líquido, pues obviamente el resto que me falta sería de 62%. Pero usando la regla de la palanca, me doy cuenta que es válido, ¿sí? Que eso se puede resolver. Bueno, la intención de usar la regla de la palanca cuando es una mezcla de dos materiales es para que nos pueda servir como un fundamento especial para que yo pueda determinar en un cierto punto de esa ojiva cuánto tengo de líquido y cuánto tengo de sólido. Yo sé que a lo mejor los estoy confundiendo porque eso sí se requiere, yo después de muchos años de estar trabajando, me cuesta trabajo todavía explicarlo, porque en realidad tiene que ver con la tabla que está aquí arriba, miren. ¿Dónde está? Acá arriba. ¿Sí? En esta tabla es una tabla real de lo que es el cobre y el níquel. Entonces, a mí me dan, en un problema siempre me van a dar el porcentaje total de la mezcla, que es el punto central aquí, W0, y la temperatura a la que se está fundiendo. Y con eso yo ya me voy a la tabla esta y trazo una línea horizontal para sacar los valores de líquido y de sólido y hacer la regla de la palanca y saber entonces sí qué porcentaje tengo en líquido y qué porcentaje tengo en sólido de un solo material. ¿Sí? Estoy hablando de un solo material, no de la mezcla. Por eso aquí, vean cómo en el ejemplo, estoy sacando el porcentaje de líquido y de sólido, pero únicamente para quién. A ver. Estoy haciendo aquí el inciso A. Estoy sacando, perdón, en el inciso B de la figura 8.5, utilizando sobre la línea de enlace, estoy sacando el porcentaje, la fracción de peso sólida y la fracción de peso en líquido. Fracción sólida y fracción líquida, es decir, cuánto tengo de sólido y cuánto tengo de líquido, de ambos materiales. Entonces me baso en un material que sería el níquel. Espero que se entienda, tendríamos que revisarlo porque sí siento que como que causa confusión al momento que lo explico, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tienen otra gráfica para un diagrama de plata con platino. No, si es plata, AG es plata, AU es oro, AG es plata. Entonces dice, calcule el porcentaje de líquido y el porcentaje de sólido para el diagrama plata, ¿qué? Plata y platino que se muestra en la figura. Entonces se hace exactamente lo mismo. Esto es un poquito complejo, pero sí. ¿Por qué es importante que sepamos estas mezclas, estas aleaciones y cómo sacar los porcentajes de líquido y de sólido? Porque ahora me voy a pasar al acero. Me voy a ir al acero, van a ver. Aquí está el acero, miren. El acero tiene aquí lo siguiente. Este es un diagrama, no, perdón, este es de estaño. El estaño es una mezcla de plomo con zinc, pero tiene unas mezclas y vean cómo se ven. A nivel microscópico, cuando se mezclan los dos, yo tengo un porcentaje de líquido y un porcentaje de sólido en la parte llegando acá a este punto, en el punto B, pero resulta que cuando se van haciendo las nucleaciones, entonces van a quedar granos de plomo incrustados dentro de los granos de zinc. Y es tan marcado esto, se ve tan marcado que incluso, por ejemplo, en las láminas de esas galvanizadas, se alcanzan a ver hasta unas, como cuadritos así de colores, ¿no? Eso es algo muy importante que ustedes deben de tener en cuenta. Entonces, las fases van permitiendo ciertas cosas. Vamos a ver si llego al acero. Quiero ver la del acero para que se vea. Y miren ya cómo se verían los granos internamente. Como yo tengo líquido y sólido en diferentes composiciones, vean cómo los granos se ven así. Se ven mezclados. Los granos negros corresponden al plomo y los granos blancos corresponden o la parte blanca corresponden a una mezcla de plomo con el otro, ¿no? Ese es un ejemplo, es un decir, ¿no? Pero cada uno así se van a ver mezclados. Se van a ver las mezclas de las microestructuras. En el caso del acero, quiero que veamos, para el caso del acero, a ver dónde está.
el diagrama de fases del acero. Este sigue siendo plomo con zinc. Este sigue siendo plata y platino. Vean cómo aquí están analizando muchos materiales. Pero me voy a ir al de el acero. ¿Dónde está el acero? Ya se me está tardando mucho. ¿Dónde está el acero? Caray. No aparece. Creo que en esta sección no viene. No viene el acero. Ah, no, lo que pasa es que para el acero, ya me acordé, se van directo a otro capítulo entero. Para hablar de los aceros se van a un capítulo completo. En este caso, el capítulo que habla del acero es aquí, en este caso, en aleaciones para ingeniería, el capítulo 9, aleaciones para ingeniería, y dice que en aleaciones para ingeniería tenemos plomo, tenemos acero, tenemos ¿qué más? Aluminio, cobre, magnesio, zinc y plomo. Pero bueno, entonces, qué bueno que pudimos entender un poquito sobre las fases de dos materiales, los famosos materiales binarios, porque el hierro viene siendo una mezcla el acero viene siendo una mezcla de hierro y carbono. ¿Cómo se forma el hierro? Vamos primeramente a saber cómo se forma el hierro. Entonces, a partir de aquí, miren, viene cómo se produce dice producción de arrabio en el alto horno. Le llaman arrabio a un acero, el primero que sale de una mezcla cuando sale en un alto horno. Dice, la mayor parte del hierro se extrae de minerales de hierro en altos hornos muy grandes. En el alto horno, el coque, o sea, el carbón mineral, el que se encuentra en la tierra, ese carbón, actúa como agente reductor para reducir óxidos de hierro. El carbón se quema ahí dentro del horno y se está quemando, elevando la temperatura a una temperatura muy alta para producir un arrabio en bruto, el cual contiene casi 4% de carbono, además de otras impurezas, de acuerdo con la siguiente reacción típica. La reacción típica aquí no se alcanza a apreciar, pero es la siguiente. Ahorita la vamos a poner. Permítanme un tantito. Aquí está. La reacción típica de formación de hierro es esta. No sé por qué la pusieron tan pequeñita. La mayoría de los minerales de los que se obtiene el hierro son piedras que traen óxidos de hierro. El óxido de hierro está representado como F2O3. Este es un óxido de hierro. Entonces, se le agrega un monóxido de carbono. El monóxido de carbono, tres moléculas de monóxido de carbono. Y entonces da como resultado 2 moléculas de hierro y 3 moléculas de CO2. 3 moléculas de dióxido de carbono. En esta reacción es donde se logra hacer entonces la conversión de los óxidos de hierro en moléculas de hierro puro. Así es como se vería. Vean cómo tengo F2, entonces tendría yo aquí dos átomos de hierro. Como tengo O3, entonces aquí puedo sacar CO2, 3 moléculas, ¿no? Bueno, aquí se hace el balance. Ustedes ya saben cómo hacer esos balances. Y ahora sí me regreso a el alto horno. El arrabio del alto horno, dice, se transfiere usualmente en estado líquido a un horno para fabricar el acero. Esta es la forma en que se produce el acero. Aquí vamos a poder observar cómo en el alto horno, mediante una vagoneta o cucharón, dice, se sube los depósitos de coque, que sería el carbón mineral, con los depósitos para minerales y piedra caliza. Entonces, los depósitos de esos minerales de hierro con piedra caliza se suben aquí va mezclado todo ya. Lleva minerales de piedra caliza, lleva hierro y lleva el carbón mineral. Entonces, por este tren elevador inclinado, por estas vías de tren, el cucharón se sube. Obviamente lo jalan con una cadena y lo van subiendo hasta la parte más alta del alto horno. Y aquí lo vacían
hay una tolva ahí para dosificar y va cayendo el hierro con los minerales de hierro van cayendo con la piedra caliza y con el material de coque. Todo va perfectamente molido, ¿no? Entonces, por el lado izquierdo aquí se puede ver una cámara abierta de ladrillos calentados, porque este es un horno. Aquí hay un elevador inclinado, dice acá, una entrada de aire frío a la estufa. Esta de acá le llaman estufa, que precalienta el aire que va a entrar al alto horno. Entonces entra un aire muy caliente al alto horno, en esta estufa se calienta, y cuando entra muy caliente el aire como lleva tanta temperatura, va haciendo que se queme el coque que está acá adentro, se va quemando y entonces se va alcanzando temperaturas muy altas. El soplado de aire caliente aquí se hace alrededor de todo el horno. Miren, aquí se hace un corte nada más, la vista es un corte, pero se hace un soplado a través de estas toberas que están aquí, miren. Se hace el soplado del oxígeno, del aire caliente. Va muy caliente, dice que alcanza, imagínense, este aire hasta 3000 grados Fahrenheit. Bien, entonces aquí se va haciendo el coque mineral, el hierro y la piedra caliza, se van haciendo como en pequeñas niveles hasta que se logra mezclar todo acá adentro. Ya cuando está bien mezclado completamente, la escoria, que es un material de desecho, que tiene un peso más ligero, se va a la parte de arriba. Y el hierro, que es más pesado, se va al fondo del horno. Pasa por este canal y se va hacia una vagoneta para hierro caliente. Esta vagoneta lleva una cubeta llena de hierro caliente muy cercano a los 1800 o 2000 grados centígrados. Pero entonces, como ustedes pueden ver, estos altos hornos no se tienen que parar nunca, porque el día que yo lo detengo y se enfría todo por completo, ¿qué creen que va a pasar? Si se enfría por completo, el hierro va a quedar solidificado aquí al fondo y después para poderlo apagar va a ser imposible. A menos que toda la carga se pueda expulsar a esa temperatura, es como el alto horno podría apagarse. Entonces, aquí en la parte de arriba está saliendo mucho gas CO2. Ese gas de CO2 que va saliendo acá va a una planta de depuración. Si lo analizamos por partes, entonces aquí tenemos en la parte de arriba, tenemos una zona de reducción, se está llevando a cabo una reacción química de reducción. Luego la zona de absorción de calor. Y abajo tenemos la zona de fusión, aquí es donde ya se está fusionando el acero. Y por último la zona de combustión, que es donde se está quemando el acero a través de esta temperatura tan elevada. La escoria fundida dice que se va por este camino y se va hacia la vagoneta y el hierro se va hasta el extremo. Es así como los altos hornos funcionaban en México. No sé por qué razón dejaron de funcionar. El día de hoy en la ciudad de Monterrey existe el parque industrial Fundidora, donde ya es ¿cómo le llaman? Es un museo donde existía un alto horno donde fundían acero hace muchos años atrás. Hoy en día ya está en desuso, ya no se usa. Mucha gente que va a Monterrey siempre busca ir al Parque Fundidora para tomarse las fotos del recuerdo porque es uno de los lugares emblemáticos de la ciudad de Monterrey. Si alguien de ustedes ha ido a Monterrey alguna vez, sabrá que lo que estoy diciendo no es mentira. Lo han convertido como en un paseo, en un parque, para que la gente pueda visitar ahí el lugar donde estaban los altos hornos de México. Hoy en día el acero realmente no sé exactamente en qué lugar se esté fundiendo, pero ya aquí en México, en la ciudad de Monterrey, ya no se lleva a cabo. Bueno, este es el proceso de fundición del acero. La fabricación del acero también es importante y vamos a ver otros hornos que se utilizan para la fundición del acero. Una vez que ya sacan el hierro fundido de este alto horno, para fabricar el acero como tal, puede haber varios procesos. Uno de ellos es este. Este se llama fabricación de acero en hornos básicos de oxígeno. Este horno básico de oxígeno tiene lo siguiente. Se le agrega la chatarra con la que se carga el horno. Se le echa chatarra. Se le agrega cal calcinada. Y luego se le agrega el hierro fundido.
el que viene de allá del el hierro sólido que viene del alto horno, ¿no? Ya que se tiene la mezcla de los dos, se sopla oxígeno, vean aquí como se ve que hay una tubería que va hacia el fondo de este horno, se sopla oxígeno a alta presión y entonces al mezclarse con el oxígeno, se, la piedra caliza es la que aporta el carbono y por un proceso de oxidación, básico de oxidación, eh, se convierte el acero en, se convierte, el hierro fundido se convierte en acero, es decir, aquí es donde se le puede agregar el porcentaje de carbón necesario. Se inclina el horno y obviamente se vacía el hierro y abajo queda la escoria, que es la que se vacía por último al final. Se llaman hornos básicos de oxígeno porque llevan oxígeno ahí para poder generar la reacción. Bueno, aquí tienen otra gráfica es una empresa de laminado en caliente. Dice, el laminado en caliente en una tira de acero. Esta fotografía muestra al fondo los rodillos de laminado en caliente del tren de desbaste y frente a ellos 6 rodillos del tren de acabado de laminado en caliente. ¿Qué hacen con el laminado en caliente? Ya las barras de acero que ya vienen, que ya traen la mezcla suficiente de carbono y de hierro, pasan por unos rodillos que van aplastando esa barra y la van convirtiendo ya sea en varilla, en alambrón, en lámina, en lo que se tenga que convertir. Y los rodillos pues tienen que estar, como está demasiado caliente el acero, tienen que estarse enfriando con agua para que no se dilaten demasiado y el tamaño de la, de la varilla salga del tamaño adecuado. Entonces, esta es una forma de hacer rieles, vigas, tés, perfiles. Tienen que laminarlo. La laminación no es más que un aplastamiento, es como cuando las mamás van a hacer tamales de frijol y tienen el montón de masa acá y aplastan toda la masa sobre un papel y ya luego le ponen los frijolitos encima, ¿no? Ese aplastamiento lo hacen aquí con unos rodillos especiales, pero el aplastamiento es darle la forma adecuada al hierro, al acero, porque aquí ya es acero. Entonces, es por eso muy importante conocer el hierro-carbono, porque hay una mezcla exclusiva para saber cuánto hierro y cuánto carbono debe de llevar esa mezcla. Acuérdense, todo acero tiene cierto porcentaje de hierro y cierto porcentaje de carbono. El hierro puro como tal prácticamente no se usa más que para los núcleos de inducción de los transformadores. En algunos núcleos de inducción de los transformadores se utiliza hierro puro, pero en la mayoría de los casos tenemos siempre hierro y carbono juntos, que dan por resultado los famosos aceros. Aquí nos dice claramente, dice las aleaciones de hierro y carbono que contienen desde una cantidad muy pequeña de carbono, que es un 0.03%, hasta 1.2% de carbono, casi de 0.25 a 1% de magnesio y cantidades menores de otros elementos, reciben, reciben el nombre de aceros al carbón, simples. Siempre que el porcentaje de carbono sea entre 0.03% y 1.2%, hablamos de aceros al carbón. Sin embargo, para los propósitos de este libro, dice, de esta sección, los aceros al carbón simples se consideran esencialmente como aleaciones binarias de hierro y carbono. En secciones ulteriores se comentarán los efectos de los otros elementos. Es decir, que aparte del hierro y carbón, el carbón también llevan magnesio, manganeso, perdón, pero para este caso solamente se considerará como si fuera una mezcla binaria. Y bueno, pues en la siguiente clase estaremos hablando ya de esas mezclas binarias de hierro-carbono y sus respectivas fases. Una de las fases más común se llama cementita, que se puede ver aquí, que es el carburo de hierro. Es una mezcla de un átomo de carbono con 3 átomos de hierro, como se puede apreciar aquí en su fórmula química. Esa mezcla de un carbono con 3 hierros se le llama carburo de hierro. También recibe el nombre de cementita porque cuando se forma ya el grano, ese grano tiene una característica muy especial. Dice aquí, fíjense dice lo que dice, las fases presentes en las aleaciones de hierro y carbono enfriadas muy lentamente a diversas temperaturas y con diferentes composiciones de hierro
hasta llegar al 6.67% de carbono se muestran en los diagramas de fases hierro-carbono. Fíjense, hay una mezcla de la cementita, que es esta, el carburo de hierro, con otro átomo de hierro aparte, por separado. Este diagrama de fases no es un verdadero diagrama de equilibrio porque el compuesto de carburo de hierro que se forma no está en una fase de equilibrio real. En ciertas condiciones, el carburo de hierro se le llama cementita y se puede descomponer en las fases de hierro y carbono, que es el grafito, que son más estables. Sin embargo, el carburo de hierro, que sería la cementita, es muy estable en la mayoría de las condiciones prácticas y por lo tanto se considera como una fase de equilibrio. Entonces, ya hablaremos de la ferrita, la perlita, la austenita, la cementita y otras más que son diferentes fases que tiene el hierro. Por lo pronto nos quedamos con esta primera fase que es la de la cementita y hasta aquí vamos a terminar el día de hoy. Nos vemos. Espero que esto les vaya interesando. Jóvenes, de verdad es lo mejor que pueden hacer, estudiar y estudiar mucho sobre estos temas, porque hay muchas empresas de fundición aquí en la zona. Hay muchas empresas de fundición, pues no quiero pensar que ustedes llegaran a ir a trabajar a una de ellas. Tendrían que ya tendrían, si ustedes estudian muy bien esto, llevarían unas bases muy importantes para, esta, para estas empresas.